Fue en estos años cuando Alemania se vio sorprendida por un libro que debía parecer un capricho, sino una excentricidad, a cualquiera que hubiese seguido con atención los intereses de Kant. Los sueños de un visionario explicados por los sueños de la metafísica. Sin embargo, Kant era un hombre que gustaba de experimentar, y con frecuencia se había concentrado en temas más bien personales, como el dolor de cabeza o el fuego, el optimismo o las consideraciones sobre la muerte de su amigo Funk. Por lo demás, el irracionalismo crecía frente a él, con actitudes como la de Hamann, que usaba el método crítico de Hume para atenerse a un escepticismo que permitía cualquier fe. Cuando las descripciones de Emanuel Swedenborg acerca del mundo de los espíritus sembraron la admiración por toda Europa, de esa misma Europa que lanzaba a los cuatro vientos los ideales de la Ilustración, Kant se enfrentó a él. Pero no debe olvidarse que el libro comenzó a escribirse cuando su grupo pensaba por un clima depresivo, causado por la muerte de uno de sus miembros. Para cualquier persona que ha experimentado una pérdida tan central, estos son los momentos en que se activa la pulsión de creer en la supervivencia tras la muerte, de la sustancia espiritual que pueda haber en nosotros. Es posible que Kant hubiera encontrado en sí estas inclinaciones y que deseara protegerse de una recaída en el misticismo. Aquí analizó las creencias que la debilidad de carácter pueden imponernos y que son completamente cercanas a las experiencias del inequívoco deseo que notamos en nosotros de que el más querido amigo muerto pueda sobrevivir de alguna manera. Desde este punto de vista, el libro era casi un ensayo de autoayuda, como la exhortación final, que Kant tomó completamente en serio, de cultivar el propio jardín como único camino para encontrar la felicidad. Era justamente lo que venía haciendo su amigo Kuyp. La necesidad de encontrar los límites de lo que se podía conocer como se ve brotaba de experiencias relacionadas con la debilidad del carácter, que nos llevan a creer en cosas para lo que no tenemos adecuadas razones, aunque tenemos profundos deseos. Kant pensaba que la crítica tenía una naturaleza moral y estaba destinada a fortalecer el carácter, de tal manera que cuando concluyó que el mundo de los espíritus ya no le interesaba, lo que en el fondo quería decir era que había aprendido a no ceder ante las debilidades del deseo con sus pulsiones, saliendo a su paso con la reflexión de la inteligencia. Este aspecto moral con sus sensaciones de fortaleza de ánimo confiere consistencia al gesto de Kant. La crítica, así era una actividad formidable y compleja. Aunque Kant no hubiera descubierto todavía puntos fijos a los que atenerse en el proceso de la búsqueda, bloqueaba las poderosas pulsiones que nos llevan a creer en cosas disparatadas. Mientras se buscaba el propio camino crítico, el carácter moral se ha fortalecido. La búsqueda no pretendía desembocar en el escepticismo. Por aquel entonces, Kant se sentía bastante fuerte en esta crítica escéptica y creía que estaba preparado para entrar en un planteamiento más constructivo, al que no había renunciado. Con ello rechazaba el fideísmo como salida,
Por eso con cierto júbilo señalaba a Herder que pronto empezaría a elaborar una metafísica de las costumbres. Esta actitud era compartida con otros filósofos de su época, como Mendelssohn. El dualismo cristaliza. Poco a poco Kant iba trabajando en distinciones cada vez más precisas, entre las fuerzas vivas y las muertas, entre la materia y su impenetrabilidad y la geometría, los elementos reales y los matemáticos, la existencia real y los predicados, el fundamento real y el lógico, el deber ser y los sentimientos, los cuerpos y los espíritus, el método analítico y el sintético. Todos estos planteamientos le llevan poco a poco a establecer un dualismo, por mucho que no estuviera muy claro qué quedaba a cada lado. Como pensador independiente, Kant debió reflexionar ante todo sobre su propia obra, y en esta reflexión, con su voluntad de ver claro, era normal que Kant se dejara guiar más por los sólidos autores de la antigüedad griega que por los modelos más actuales. En este sentido, Kant no tenía ninguna prisa. Desde fuera, alguno de sus amigos pensaba que era más bien indolente. Su forma de trabajar era la de un rumiante. Daba vueltas y vueltas a las cosas, como él mismo decía. No era uno de los filósofos de los que necesitan continuamente publicar, y quizás esa era una señal de su seguridad en sí mismo. Comprendía que una cosa era la política de publicaciones y otra su régimen de pensar. La manera en que relacionaba estos dos aspectos parecía fruto de un control del tiempo sostenido por la definición nítida de objetivos. Kant sabía lo que quería. Le habían ofrecido una cátedra en Erlangen, pero rechazó la oferta. En enero de 1770 fallecía el catedrático de matemáticas de Königsberg. Como un resorte, lo que sugiere que lo que tenía todo calculado, escribió a Berlín y sugirió al gobierno una remodelación del organigrama. La cátedra vacante era de matemáticas, y Kant proponía que ésta la ocupara su colega Johann Bock, que impartía lógica y metafísica. Y ello por dos razones. Primero, porque Bock también impartía privatim matemáticas. La segunda razón nos recuerda cuál era la verdadera naturaleza de las cosas y el sentido de la actitud mantenida por Kant en la Belle Époque, de la admiración zarista. El caso era que Bock había sido nombrado catedrático de lógica y metafísica por los rusos, y el gabinete prusiano ya había mostrado deseos de ofrecer a Kant una cátedra. Ahora él le pedía, y lo hacía con un gesto bastante dudoso, que denunciaba a Bock como un catedrático ilegítimo. Cuando en marzo de 1770 le llegó el nombramiento de catedrático de lógica y metafísica, su colega estalló con furioso resentimiento, pero ya era irreversible. La venganza se había consumado. El discípulo de Knossen, aquel viejo maestro que sin duda lo había infravalorado en los años de su disertación sobre las fuerzas vivas, había mordido el polvo, y el amor propio de Kant había sido restituido.
Tras seguir su camino con determinación y mantener mucho tiempo sus sueños en silencio, ahora estaba donde debía. Pero todo este complejo juego de política universitaria no hubiera sido posible si no existiera el otro Kant, el que seguía su camino con su ritmo lento de pensar, el que podía activar en pocos días el resorte contenido de su inteligencia y escribir en un periodo de tiempo extremadamente corto un tratado sólido y novedoso, que es lo que pasó con la Dissertatio de 1770. Esto es, principios formales del mundo sensible y del inteligible. El valor de esta obra es tan determinante para la carrera de Kant porque sistematizó todos los dualismos que venían funcionando en la estructura de su pensamiento y los organizó alrededor de uno básico y fundamental, el que opone los phaenomena o los noumena, los objetos del mundo sensible y los objetos del mundo inteligible. Cada uno describía un cosmos de sentido, pero también una dimensión originaria de la subjetividad, de tal manera que no podía ser reducido el uno al otro. Esta le parecía a Kant una excelente doctrina de la antigüedad, y aunque incorporaba una dimensión crítica y analítica, basada en adecuadas distinciones, también ofrecía los fundamentos sobre una metafísica y una moral positivas. Ambas debían desplegarse a partir de las fuentes originarias y específicas de cada mundo de objetos. El espacio y el tiempo, propios del mundo sensible, y la espontaneidad racional válida para el mundo nouménico, que permitía acceder no solo al alma, a Dios y al mundo, sino también a la ley moral. La relación entre ambos mundos también era de naturaleza platónica. El mundo intelectual ofrecía el arquetipo ideal del mundo y de la moral, tal y como resultaría de la mente de Dios con su voluntad buena y perfecta. La Dissertatio de 1770 fue mucho más comentada que ningún otro libro anterior de Kant, quien atendió las críticas con humildad e inteligencia. Su actitud era comprensible, ya que los analistas eran importantes para él. Johann Schultz, su viejo protector, el célebre Mendelssohn, el amigo Marcus Hertz, Johann Lambert y Hamann, todos se lanzaron a leer el pequeño escrito. El viejo rival del concurso de 1764 se rindió. Mendelssohn comprendió que él no era un profesor profesional. Aceptó que no podía seguir aquellos profundos razonamientos. Reconoció que Kant sabía mucho más que lo que había hecho imprimir con motivo de la toma de posesión de la cátedra, y se decidió por esperar a que la totalidad del sistema saliera a la luz. La única cuestión que le chocó fue la afirmación de que el tiempo de los cambios de las cosas sensibles fuera subjetivo. El cambio parecía una dimensión objetiva de los seres sensibles. Incluso podía reconocerse en esta inclinación a envejecer que todo el mundo presenta. Todos los demás críticos coincidieron en esta objeción fundamental. Si espacio y tiempo eran los principios del mundo sensible y aquellos eran principios subjetivos, entonces el mundo sensible era igualmente subjetivo. Pero entonces alguno de los elementos del mundo sensible, como el movimiento, el cambio y el tiempo que los organiza, no podía ser meramente subjetivos,
o no lo eran de la misma manera que ese tiempo subjetivo de la memoria, de la asociación, de la esperanza, de la evocación del déjà vu.